dinámico como su fotografía. Acaba de exponer en el herculino Kiosco Alfonso y en Foto España. Muy reconocido por la prensa especializada aquí y en Francia. Creó un estilo sacando rendimiento a los defectos, es decir, convirtiendo el error en acierto. Maneja la improvisación y el experimento, rechazando lo obvio, porque mira las cosas siempre a través de un filtro. Hoy conversamos con el artista ferrolano Bari Caramés, asentado en A Coruña, para repasar su larga trayectoria profesional. Hola Bari, bienvenido a Espacio de Arte. 5 años desde la pasada entrevista, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Sí, 5 años. Sí, yo tengo un amigo que dice que el tiempo no pasa en balde, pasa en cubos. Vamos a analizar un poco sobre tu personalidad para que te conozca más el espectador. Te defines como melancólico, pero nada nostálgico. ¿Qué más añadiríamos a tu personalidad? Sí, bueno, sí, la melancolía es un estado siempre transitorio, ¿no? Porque claro, uno no se puede dejar, no te puedes instalar en la melancolía. Eso ya decía Flaubert que era una enfermedad, era muy contagioso, ¿no? Pero no, a mí me gusta, es inevitable, es una manera de ser, es una actitud ante las cosas. Yo creo que es un pozo inevitable en mi carácter, pero bueno, que no me parece nada. Me parece incluso interesante que la mirada sobre las cosas siempre tengan también esa pincelada de melancolía, ¿no? Que recorre las cosas. Y bueno, a mí no es una carga para mí. Casado con la pintora Ángeles Sales. ¿Quién influye en quién? Bueno, yo creo que influimos los dos, uno sobre el otro y tal, pero bueno, yo confieso que para mí ella es muy importante en mi vida, ¿no? Y mi hija, Angela, pero las dos me meten mucha caña. Y sí. Yo para mí cuando tengo que hacer algo, tengo que seleccionar unas fotos y tal. Muchas veces ellas son las que me dan su opinión y tal, y siempre es muy importante para mí, ¿no? Y también para Ángeles es muy importante mi opinión, o sea que bueno, está bien, estamos Sí. compenetrados. Y a nivel de imagen, ahora que te has dejado un poco como un lobo de mar, ¿también les gustas con tu nuevo look? Sí. Sí. Bueno, Bari vive en plena plaza de María Pita. ¿Tiene mucho peso la heroína en tu figura? No, yo creo que eso es una circunstancia de la vida, es como vivir no sé, es una cosa circunstancial. Hombre, vivo en María Pita, pero la verdad ya me gustaría tener ascensor, porque claro, estamos en ello desde hace Edificio mucho histórico. tiempo y es un edificio muy alto, o sea, de techos altos, y entonces nosotros vivimos en la terraza y es como un sexto de hora. Imagínate subir 6 pisos todos los días. Es un buen ejercicio, pero bueno, ya me gustaría a mí ver a más de uno con las bolsas de la compra, ¿no? Claro. ¿Te encanta el jazz con cualquier estado de ánimo? Sí, yo creo que sí. Hay jazz para cualquier estado de ánimo. El jazz también subyace normalmente es lo que hablamos antes de esa chispita, esa pizca de melancolía, ¿no? Es una sensación muy placentera para mí el jazz. Siempre me hace soñar, irme a otros lugares. Es muy evocador. ¿Qué le pides a la vida en estos momentos? Salud y, y, hombre, que se active un poco la parte prosaica también de las cosas, ¿no? Porque a mí me encanta la poesía y tal, pero sí que es verdad que son tiempos muy antipáticos, muy duros. ¿Te falta mucho por hacer en la vida, Bari? Hombre, yo creo que sí, unas cuantas cosas, afortunadamente, ¿no? Sí, Claro. que así sea. Sí. Tus fotos reflejan mucho la ciudad y el campo. Y como ocio, ¿por qué te decantas? ¿Por qué paisaje? Pues soy mucho de costa, de playas y de espacios abiertos, y el mar me chifla. Entonces todo lo que sea, lo que tenga agua y la sensación de flotar y de pasear por la playa y tal, a mí me parece maravilloso. Bueno, pues entonces seguimos con la exposición al hilo de lo último que estás contando, porque de hecho en tus atmósferas, en las de tu fotografía, vemos esa humedad, esa neblina gallega.
Yo creo que sí, que hay una forma de mirar a través siempre de algo, porque es curioso que aquí en Galicia normalmente es muy difícil que se vean las cosas de repente, tal cual, ¿no? Siempre hay algo como una especie de nieblilla muy sutil que nos hace ver las cosas no del todo nítidas o perfectamente enfocadas, ¿no? Parece, casi algunas veces hasta da una cierta sensación de espejismo. Sí. Bueno, esta manera desenfocada empezó a una edad, a esos 15 años, cuando la tendera no te quería cobrar por esas fotos que entendía que estaban mal realizadas. Bueno, ahí hay una... A ver, yo creo que esto que lo he contado en alguna ocasión, en alguna charla, y en algún taller y tal, efectivamente, hombre, yo creo que es también un poco leyenda urbana. Vamos a ver, la cosa fue que yo con 14 años, mi padre, que hacía... pintaba y dibujaba muy bien y hacía inventos, era un tipo curioso. Y entonces él me compró, me regaló mi primera cámara, que todavía la conservo y con la cual algunas veces hago todavía fotos para no perder los orígenes, que nunca viene mal. Pues me regaló aquella cámara totalmente manual, con lo cual yo me tenía que inventar o que saber la relación que había entre la profundidad de campo, la distancia, la sensibilidad de la película, el diafragma, la velocidad de obtura, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenía que calcular, hombre, casi a ojo, nunca mejor dicho, ¿no? Y todo aquello fue un ejercicio maravilloso para mí. ¿Y qué pasaba? Que al principio, lo típico, que haces las fotos y las llevas a la tienda y cuando te dan el sobre, que vas con una enorme excitación casi por saber qué te salió de aquí, hiciste allí, qué salió de aquello, pues claro, en la tienda me decían, mira, pero claro, era un ejercicio casi didáctico, ¿no? Que yo agradecí mucho. Y era aquello de, mira, estas están bien, estas están mal. ¿Qué pasaba? Las que estaban bien, obviamente, eran las que se aproximaban un poco más a un enfoque más correcto. O sea, que la técnica ahí estaba un poco más condicionada, ¿no? Las que estaban mal, pues eran aquellas fotos en las que estaban borrosas, movidas, desenfocadas. Y yo ahí descubrí un mundo para curiosear, para investigar. Me parecían muy atractivas aquellas imágenes en las que los errores de repente me llevaban a otros sitios, ¿no? Sí. Y ahí un poco yo siempre he dicho que aquello quizás me condicionó un poco, pero no a propósito, es Ya, ya, decir, ya. Bueno, lógicamente yo quería saber hacer fotos bien como todo el mundo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pero aquello te fue creando un estilo y unas series larguísimas que acabas de concretar. En esta magnífica exposición tienes el catálogo Sí, que se llama Ritmo Mareiro y que estuvo en 2 sedes, en la Sala Recalde de Bilbao y sí. aquí la tuvimos en el Kiosco Alfonso. Háblanos de esta magnífica retrospectiva, nada más y nada menos que de 30 años de trayectoria profesional. Bueno, pues yo esto le llamo una especie de botella que llegó a la playa después de haber dado muchas vueltas por los océanos y tal, y que vino en forma movida por ese ritmo mareiro, que es esa metáfora del paso del tiempo, de las vueltas que dan las cosas y tal, ¿no? Y bueno, pues esto es una retrospectiva de, sí, aproximadamente 30 y pocos años, en las que, como digo yo, pues son 30 y pico de años aprendiendo a mirar, porque realmente uno no aprendes a mirar nunca, siempre estás aprendiendo continuamente cosas y descubriéndolas, afortunadamente, ¿no? Y mi comisario, Miguel Fernández Ciza, al que le agradezco todo el maravilloso trabajo que hizo ordenándome un poco mi caos mental, porque eso es fantástico, ¿no? Pues se creó esta exposición que se inauguró en la Sala Recalde primero, en Bilbao, y bueno, maravilloso, y después vino aquí a Coruña a la Sala Kiosco Alfonso. Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que más feliz no puedo estar, porque jugando en casa notas el cariño de tus conciudadanos, ¿no? De tus vecinos, de tus amigos y de tal, pues eso es muy, muy gratificante, la verdad. Bueno, eso de que más feliz no puedes estar, pienso que estás mintiendo, porque mira a quién tenemos detrás de la imagen. Al propio comisario Miguel Fernández Cid, director de la Fundación Torrente Ballester.
Uno de los detalles que hacen más peculiar la obra de Bari Caramés es que no es uno de esos fotógrafos al uso que lleva la cámara, digamos, colgando del cuello, sino que a él lo que le gusta es pasear por las ciudades, hablar con la gente, y de repente, como casi sin que nos demos cuenta, aparece una cámara y bueno, ya está hecha la foto, ¿no? Lo curioso es que después la gente identifica sus fotos prácticamente como si fueran muy familiares, ¿no? Es muy habitual que la gente, al ver una exposición de Bari, diga, bueno, esta foto yo ya la he hecho, ¿no? Y ese detalle, que puede parecer como que bueno, le da a su obra un carácter, diríamos, más fácil, yo diría que esto es lo contrario, porque lo que al final está haciendo Bari es transmitiendo un poco la esencia, esa esencia que nosotros bueno, identificamos como característico de algo. Pasa, por ejemplo, cuando se le ha encargado ir a las ciudades en las que vivió Gonzalo Torrente Ballester y que hiciese fotos. Lo curioso es que al final esas fotos transmitían intereses como estéticos muy similares a los del escritor. Bueno, ha hablado de muchas cosas, vaya sorpresa, ¿no? Sí, sí, maravilloso. Sí. Habías hecho una retrospectiva con él cuando era director del CEGAC y ya pensabas que se había acabado ahí la cosa. ¿Cuándo habéis hecho muchas cosas en común y continuáis en ello? Sí, bueno, con Miguel me une una bonita complicidad, en el sentido de que continuamente pues hemos hecho varias cosas juntos, y yo pues es una persona a la que yo le tengo un gran cariño, una gran consideración profesional, ¿no? Y Miguel es una persona con la que, bueno, me ha hecho unos textos tan deliciosos y que siempre da gusto releerlos, ¿no? Y que siempre pilla muy bien. Él habla de que yo soy muy certero y no sé qué, pero él también, escribiendo, es como un arquero zen, ¿no? Siempre da en el clavo y con mucha elegancia. Él logra aquello tan bonito que decía Oscar Wilde, que decía: la más absoluta simplicidad es la mejor manera de distinguirse, ¿no? Sí, claro que sí. Y es muy sutil y muy elegante. Entonces a mí me gusta mucho cómo escribe, es Sí. muy interesante siempre. A mí también. Y actualmente también has sido el comisario de la muestra que llevaste a Foto España 2013 en la Galería Astarte. ¿Qué habéis presentado allí? Bueno, en la Galería Astarte, Marisa, la galerista, Marisa Fernández Cid, cuando llegó a Coruña a ver la exposición de Ritmo Mareiro, lo primero que dijo, yo quiero una supersíntesis de todo esto. Claro, eso es imposible, ¿no? Porque claro, no puedes resumir en una galería pequeña, normal, de dimensiones. Bueno, pero a lo mejor una pieza como esta silla, Sí, que pues a mí me... esta silla en la piscina, precisamente está en la exposición de Madrid. Sí. Sí que y estuvo aquí, que le hemos visto en el kiosco Alfonso, sí, y yo me quedé prendada. Claro. Bueno, pues esa es un poco, hemos hecho una especie de selección, una especie bueno, de criba importante, ¿no? Pero al final la exposición quedó muy bien en Madrid también, estoy muy contento, sí. Técnicamente, Bari, tus imágenes nos recuerdan mucho a la técnica impresionista, o artistas como Gerard Richter o Tuymans. ¿Te identificas con ellos a nivel plástico? Hombre, son dos de mis artistas favoritos. Y claro, ¿cómo no me voy a identificar con ellos? Pero bueno, me identifico con muchísimos artistas que no tienen nada que ver, por ejemplo, con mi mundo, como puede ser, pues, yo qué sé, cineastas sobre todo. Por ejemplo, me gusta mucho David Lynch, me gusta mucho, aquí en España, José Luis Guerín. Me gusta tanto gente del cine como de la literatura, o sea, cualquier cosa me interesa. Es decir, soy muy bulímicamente curioso. Y las sencillas cosas de la vida, todavía más. Sí, porque digamos que lo que más me interesa es lo que me rodea, lo más próximo. Eso es mi mundo, en el que mi escenario natural, donde yo ahí, digamos, disfruto, ¿no? Donde está la magia. Hay que hacerle cosquillitas y aparecen por ahí, ¿no? En las cosas más insignificantes muchas veces, o en una escena anodina, puede suceder cosas muy importantes, ¿no? Pero bueno, para eso hay que ser un poco pasmarote también. Y en general, ¿piensas que la gente que ha visitado, por ejemplo, la exposición del kiosco, ha percibido esa magia, el público mayoritario? Yo creo que sí.
Yo creo que sí porque me lo transmitieron, porque lo he vivido, lo he olido incluso, ¿no? Es decir, la exposición fue muy gratificante para mí. O sea, eso de como cerrar un poco el álbum de los recuerdos y que de vez en cuando hay que echarles un vistazo, ¿no? Y para poder seguir avanzando, ¿me Sí, entiendes? sí. Bueno, hablando de ese álbum de los recuerdos, ¿cuántas series has ideado que ya habían sido creadas y vuelves a revisar? Bueno, el tema de la serie siempre digo que es una manera de eh, disciplinarme, ¿no? Porque soy un poco caótico realmente. Entonces la manera de trabajar en series es un poco ordenar mi caos mental, ¿no? Y ahí me encuentro, me hace falta, pero bueno, es una manera que yo digamos, disfruto y al mismo tiempo cuando me meto en otro lío, siempre voy atrás y de alguna otra serie, de alguna serie que he hecho o alguna imagen, pues no me importa utilizarla, reutilizarla como presentación o como prólogo de un nuevo proyecto, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo metafórico de que mi trabajo es como una especie de tren en la que cada serie es un vagoncito, pero que los vagoncitos no están cerrados herméticamente, sino que son compartimentos en los que se puede transitar de un lado para otro, ¿no? Con lo cual de vez en cuando vas de arriba para abajo y pillas una cosa del vagón número 1 y lo metes en el vagón número 4, por ejemplo, ¿no? O sea que realmente es muy libre todo esto. Y yo es mi forma de trabajar, porque siempre estoy, eso, hablando de ritmo mareiro, siempre es ese ir y venir, que al final acaba uno, pues no sabe dónde, en qué playa acabas tirado, ¿no? Pero ¿Y qué pasa cuando te piden trabajos de encargo? Por ejemplo, Miguel nos hablaba de esta serie de las ciudades de Torrente. ¿Qué salió de ese trabajo? hombre, pues fue meterme en el túnel del tiempo e intentar pasear en compañía de Gonzalo Torrente Ballester. Con lo cual, para mí fue muy atractivo, porque Gonzalo Torrente Ballester, primero, es paisano mío, y segundo, me hace gracia porque los dos nacimos como a menos de 1 kilómetro de distancia, ¿no? Y eso, yo, lugares de los que él habla cuando él era niño y tal, para mí también eran. Hombre, no, sí, también eran conocidos, ¿no? Y entonces para mí el seguirlo en ese viaje tan entrañable, pues fue muy apetecible y fue muy divertido también, porque claro, pues te metes en un café y te imaginas pues lo que Las historias que o las alguna propias conversación, incluso alguna conversaciones. conversación, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de retos a mí me gustan mucho. Ahora acabo de hacer un trabajo en Teruel, ¿no? Y claro, ¿cómo me planteo yo estas cosas? Bueno, pues imaginándome algún personaje o alguna historia que realmente tenga que andar paseando por allí y cómo suceden las cosas y cómo podría ser y cómo me gustaría que fueran, sobre todo, ¿no? Claro. Te voy a mencionar una serie de nombres a ver lo que te sugieren. Pilar Corredoira, Asunta Rodríguez, Adolfo Sobrino, Ana Vilaseco. Bueno, pues son todas personas entrañables para mí, lógicamente. Forman parte de mi vida, forman parte de mi trabajo, de mi vida profesional y de mi vida personal, ¿no? Y todas ellas, pues hombre, de una u otra manera, pues me ha unido lazos y me siguen uniendo lazos, obviamente, muy agradables y muy bien, sí, sí, muy entrañables. Bari, ahora que la administración pública está de sequía, ¿cómo se van a financiar muchos proyectos artísticos? ¿Con la iniciativa privada? Ojalá que existiera una ley de mecenazgo, ojalá que las empresas apostaran también más por el mundo de la cultura y no tanto por el deporte, que parece que es lo único que sponsoriza, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, en Francia es muy fácil ver que una exposición de pintura, de fotografía
de arte en general, está sponsorizada por firmas de reconocidísimo prestigio y van encantados a apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Y aquí parece que lo único que les aporta publicidad, según ellos, es pues una carrera de motos, una carrera de ciclista, una carrera de no sé qué, que me parece muy bien todo esto, ¿no? Pero yo creo que la cultura es fundamental en la vida. Decía Pessoa que el arte es útil porque nos saca de aquí, ¿no? Y claro, y nunca mejor dicho, nos saca de aquí porque la realidad es muy recalcitrante y necesitamos poesía para vivir, necesitamos soñar, necesitamos cosas que espiritualmente nos equilibren de tantas dosis de sobredosis de realidad, ¿no? Y además, bueno, el poder de la fotografía, creando imágenes y enseñándonos a ver cosas que a lo mejor de otra manera no nos fijábamos en ellas. Sí, bueno, la fotografía ya te comentaba antes que tiene ese poder un poco de pasmarote, ¿no? Tiene ese poder de pasmar sobre las cosas y hacer aquello de hacer visible lo invisible. Quizás aquí en Galicia utilizamos mucho un término muy interesante que se llama quitar fotos, ¿no? Quitar fotos es una expresión que por ahí fuera no se entiende, No. pero que es muy bonita, porque quitar fotos es como aquello de esa sutilidad de sacar esa capa que tiene de gelatina, por ejemplo, una foto, imagínate, esa capa que se puede sacar, es una capa de gelatina que la recubre, ¿no? Y sacarla y después de haber hecho, digamos, el ejercicio de haber tomado una fotografía, es quitar esa capa de hacer visible lo invisible, ¿no? Ese quitar la foto es desvelar algo, descubrir un secreto, ¿no? Eso es fantástico. Quitar la foto es como descubrir algo, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo vives? Bari, nos queda muy poco tiempo, pero ya para terminar, ¿por qué piensas que ha gustado y se ha reconocido tanto tu trabajo en Francia, que además es un lujo y no siempre sucede le sucede a muchos artistas españoles? Bueno, en Francia hay un gran cariño y una gran pasión por la fotografía. Hay muchísimas galerías, muchísimos coleccionistas y una gran pasión por la fotografía. O sea, está clarísimo. No hay más que ver, por ejemplo, el éxito rotundo y demoledor que tuvo, por ejemplo, la primera exposición que hizo allí Virgilio Vieytes, ¿no? Por poner un ejemplo cercano, ¿no? Eso es fantástico. Hombre, yo que sé, aquí quizás nos falta un poco ese pozo ese pozo cultural del tiempo que lo marca todo, de dejar huellas fuertes y poderosas en gente joven que vaya adquiriendo fotografías, que se vaya interesando por ese mundo, que vaya amando ese mundo y que vaya coleccionando, es decir, hacer coleccionismo, generar coleccionismo poco a poco, ¿no? O sea, esa pasión por coleccionar fotos, por ejemplo, o cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero sí que falta quizás esa formación que quizás debería de salir desde niños, desde la escuela, desde casa, aprender a mirar, aprender a descifrar una imagen, un cuadro, una fotografía, cualquier cosa. Bueno, definitivamente ya no nos queda tiempo. Tú que sigas creando esas series míticas que ya has hecho, como Tránsito, Recreo, y que sigas creando muchísimas más, Bari. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fátima, un placer. Pues efectivamente, un fotógrafo, Bari Caramés, que ha hecho series míticas como estas que he citado. Tránsito, escenarios, nadar, escenas de la vida sencilla de todos los días, de la vida ordinaria. Imágenes que también van como las mareas, en un ir y venir. Él diluye las imágenes y las difumina, se convierten casi en pura poesía. Y encima es gallego y se llama Bari Caramés. Muchísimas gracias.